Feliz compartiendo la palabra, edificando a los santos, feliz de poder estar aquí con ustedes. Hoy vamos a empezar una serie de estudios que está basado en Colosenses capítulo 1. Vamos a estar compartiendo verdades extraordinarias, gloriosas, y pues feliz de poder tenerlos a cada uno de ustedes, hermanos, aquí en la clase para compartir verdades que transforman. Gloria a Dios. Buenos días, hermana Roxana, buenos días con cada uno de ustedes. Muy bien, es una bendición podernos juntar. Les decía que hoy vamos a empezar una serie de estudios basada en Colosenses, capítulo 1, del versículo 9 al 14. Vamos a desarrollar de manera contextual esta oración inspiradora que el apóstol Pablo lleva a cabo, sobre todo considerando todo lo que estaba viviendo en ese momento. El apóstol Pablo estaba bajo gran persecución, bajo una situación de gran presión, estaba preso, ¿no? Había sido encarcelado de manera injusta, como todos sabemos. Sin embargo, lo que llama la atención es su actitud, la forma de afrontar y enfrentar en una situación como esa, y la capacidad que tiene para hacer una oración como la que vamos a meditar y a estudiar. Una oración que está cargada de una visión espiritual, de un conocimiento profundo de Dios y de sus propósitos, de una sumisión extraordinaria a la soberanía de Dios y de una gratitud en medio de la situación en la que se encuentra. Es interesante notar que el apóstol Pablo no pide a sus hermanos que hagan alguna manifestación, algún tipo de reclamo, que alguien venga a sacarlo. No es esa la actitud que el apóstol Pablo tiene, cosa que sería muy natural que sucediera. Sin embargo, él está en una actitud eh, contemplativa, confiada, con una visión. Él está viendo cosas que de manera natural no pueden verse, tiene una comprensión profunda, y creo que vale el esfuerzo poder sumergirnos en estas verdades profundas, contenidas y comprendidas en las oraciones, específicamente en esta oración que el apóstol Pablo hace. Él se nota que tiene una comprensión del conocimiento de la voluntad de Dios, y creo yo que este conocimiento al que nos vamos a referir no es un concepto abstracto, sino más bien un llamado transformador a vivir de acuerdo a los designios divinos en nuestra vida cotidiana. Es a través de todas estas reflexiones, de estas escrituras, de esta guía, que vamos a procurar aventurarnos a entender cómo este conocimiento impacta nuestra relación con Dios, moldea nuestra forma de pensar y actuar. Todos nosotros siempre estamos en oración pidiendo: Señor, cámbiame, Señor, quiero ser una mejor persona, quiero actuar acorde con tus propósitos, con tus principios. Y yo creo, estoy convencido, que este conocimiento espiritual que Pablo transmite y comunica impacta nuestra relación con Dios.
es capaz de moldear nuestra forma de pensar y de actuar. Y definitivamente nos va a llevar a una vida de fe auténtica y comprometida con el reino de Dios. Y esto es definitivamente fundamental, ¿no? Porque somos conscientes de que pues, a veces los cristianos contemporáneos no están dando la talla, no están siendo la luz que deberían ser, ni la sal que deberían ser. El estándar cristiano actual está por debajo de estos grandes hombres de Dios, llámese Pablo, Pedro, Juan, o algunos en la historia del cristianismo que han destacado por su piedad, su gracia, su sabiduría, su celo, su compromiso. Y definitivamente hay una especie, un sentido de relajo, de no darse cuenta de lo sustantivo que es la vida de Dios y en Dios, y creo que de alguna manera hemos perdido la perspectiva, y creo que este estudio nos puede ayudar a recobrarla. El deseo, creo, de Pablo y mío es despertar un renovado anhelo por comprender la voluntad de Dios en su plenitud, ¿no? Que podamos ser llevados más allá de un mero conocimiento teórico, hacia una experiencia vivencial que realmente transforme nuestras vidas y que nos haga testigos activos del poder redentor de Dios en el mundo. Ese debe ser nuestro anhelo y eso es lo que pretendemos, que en la medida que vamos estudiando podamos explorar cómo este conocimiento de la voluntad divina impacta áreas específicas de nuestra existencia. Yo creo que nuestras relaciones interpersonales, nuestras decisiones más trascendentales pueden ser impactadas por este conocimiento y permearla de tal manera que podamos nosotros responder con espiritualidad, con piedad, con gracia, ¿no? En la medida que profundizamos y comprendemos y captamos de esta sabiduría espiritual que el apóstol Pablo nos va a transmitir en estos cuantos versículos, ¿no? Del versículo 9 al versículo 14 de Colosenses capítulo 1. Lo vamos a desarrollar, vamos a tratar de captar, de extraer esas verdades que Pablo conocía y que nos comunica en la oración que él está emitiendo, ¿no? Él realmente es un hombre de Dios, es un hombre que fue considerado perito arquitecto, un hombre que gozó de una revelación y un entendimiento muy alto de Dios, y de eso es de lo que vamos a estar compartiendo. Es Colosenses 1, versículos 9 al 14. Permítanme leerlo, ¿no? Dice, ojo con esto, dice, por lo cual también nosotros, es interesante el sentido de propiedad, el sentido de comunidad que Pablo expresa en esta oración. No es individualista, no se dirige a Dios de manera particular, él comunica cosas en las que él indica está relacionado, asociado, identificado con otros que tienen este mismo sentir. Él dice, por lo cual también nosotros. Este sentido de comunidad es clave entre nosotros, hermanos. A veces somos muy individualistas, hemos perdido el sentido de cuerpo que deberíamos tener, de compañerismo, de fraternidad, más allá del cliché, ¿no? De ser fraternos, nos decimos, pero en la comunión, en la relación que mantenemos entre nosotros, ser realmente fraternos. Él dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Otra cosa, estoy simplemente dando una mirada, abuelo de
de estos pasajes, pero los vamos a desarrollar, los vamos a profundizar. Simplemente estoy señalando algunos puntos que vamos a ir desarrollando en las clases que vamos a ir teniendo, ¿no? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ojo que el apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia, a creyentes, a gente nacida de nuevo. Sin embargo, él en esta oración está admitiendo que aún siendo hijos de Dios necesitamos pedir por otros y por nosotros para que podamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es lo que vamos a desarrollar. ¿A qué Pablo se refiere cuando habla de sabiduría e inteligencia espiritual? Porque podemos tener sabiduría normal, terrenal, producto de nuestra experiencia natural, pero aquí está hablando de sabiduría y conocimiento o inteligencia espiritual. Entonces se está refiriendo a algo que puede ser desconocido para nosotros, pero que hoy y en las clases siguientes vamos a desarrollar para poder desarrollar ese tipo de sabiduría e inteligencia espiritual, adquirirla, conocer, orar. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ojo también con esto. Él está diciendo que nuestro andar, nuestro caminar, va a ser una respuesta al conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiere decir que nuestro caminar, nuestro andar, nuestra forma de conducirnos será una consecuencia, un efecto del conocimiento que adquiramos de la sabiduría, de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ojo con eso. Nosotros queremos cambiar, hacemos un montón de esfuerzo, pero Pablo está diciendo que nuestra conducta es un efecto, es el resultado, es la consecuencia de conocer la voluntad de Dios, pero conocerla en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Creo que esto va a ser un plus, un aumento, algo adicional que podamos nosotros sumar a lo que hasta ahora conocemos. Vamos a ver qué significa sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ojo que el versículo 10 está manifestando elementos que tienen que ver con acciones, con conducta, como forma de actuar, pero como resultado de conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios. Y creciendo, dice, en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Yo conozco muchas personas que han leído este texto y cuando les pregunto, ¿sabes lo que significa longanimidad? Me dicen que no saben, no tienen una definición de esta palabra que aparece en las escrituras y que tiene un significado interesante en relación a cómo nosotros enfrentamos las situaciones. Ser longánime significa ser una persona que es capaz de extenderse en paciencia, que es capaz de extenderse en poder soportar las exigencias del mundo, las presiones del mundo. Longánime es una extensión todo aspecto de todas las gracias que Dios ha depositado en nosotros. Lo vamos a desarrollar más adelante. Con gozo, esto también es de resaltar y es de tomar atención el hecho de que Pablo se encuentra preso y sin embargo utiliza la palabra gozo, gozo. Es natural que una persona que se encuentra bajo opresión física, como se encontraba el apóstol Pablo, y emocional, como se encontraba el apóstol Pablo, se aflija, sienta cierto desánimo, cierto desosiego, ¿no? Pero él habla de gozo, él habla de gozo, y dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar
interesante eso, aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, y esto es también importante porque la mayoría de las personas tienen la tendencia a pensar en relación a las bendiciones de Dios como cosas futuras, sin apreciar o valorar lo que ya Cristo ha obtenido para nosotros y sin celebrar lo que ya poseemos en Cristo. Pablo habla de esto diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hay personas que no son conscientes de esta verdad, de esta realidad espiritual, y andan sintiéndose oprimidos y siempre pensando de que el diablo los persigue, que los oprime, en un sentimiento de opresivo en sus vidas. Pero no, aquí Pablo está hablando de que Él los ha librado. Esta es una realidad espiritual que Pablo declara, proclama, admite, confiesa, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Conozco personas que están hablando del reino de Dios como una cosa futura, del reino de Jesús como una cosa futura. No, hemos sido trasladados. Cristo reina, Él es el rey, Él está sentado a la diestra del Padre. Cristo es el soberano, Él es el Señor, ¿no? Y acá está, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, estamos bajo el gobierno, el control, sabiduría, soberanía de Dios, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estar compartiendo, esta hermosa oración de Pablo por la iglesia en Colosas, ¿no? Esta hermosa oración, profunda oración. Usted no va a encontrar al apóstol Pablo orando por prosperidad, usted no va a encontrar al apóstol Pablo orando por sanidad, a la excepción de una que pidió por el aguijón que tenía encima, pero que sin embargo el Señor le dijo, bástate mi gracia, y a partir de ahí Pablo cesó de pedir por ello. Pero Pablo tiene oraciones mucho más significativas, mucho más profundas. Conocer o querer conocer o querer buscar la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios y entender que está en Cristo, en su palabra, pues puede ser muy revelador para nosotros, muy confortante y fortalecedor, ¿no? En estos versículos, Pablo expresa su deseo de que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ojo con esto, en toda sabiduría espiritual e entendimiento. ¿Qué pasaría si usted se propusiera a adoptar esta oración, apropiarse de ella y comenzar a hacerla por usted y por otros, ¿no? Imagínese que usted se encuentre orando como el apóstol Pablo y diciendo, Señor, que pueda ser lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría espiritual e entendimiento. Wow. Imagínese usted orando de esa manera y diciendo y añadiendo, y te pido por mis hermanos, Señor, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría espiritual y entendimiento. Es decir, esto no es simplemente un conocimiento intelectual, hermanos, ¿no? Nosotros podemos transmitir conocimientos, pero, y conocimiento intelectual podemos, pero desarrollar una comprensión profunda que proviene del Espíritu de Dios, que nos capacite y capacite a los creyentes para vivir de una manera que honren a Dios en sus vidas diarias, ya estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de la transmisión de meros conocimientos, no, estamos hablando de un conocimiento transformador, un conocimiento que produce vida y vidas transformadas. Entonces, no, a veces nosotros podemos aprender de memoria ciertos conceptos y conocer ciertas cosas, y está bien, pero limitar el conocimiento a un mero intelectualismo que no se refleje en una vida transformada, en una vida amorosa, en una vida de servicio, en una vida comprometida, entregada a Dios, que esté dispuesta a sufrir, a padecer y a ponerse como alfombra, a ponerse, a dejar que lo expriman, que lo usen, confiando en la pura gracia de Dios, ya estamos hablando de otra cosa.
Y de eso se trata esta oración. Esta oración es una oración profunda que revela que hay algo mucho más que el intelectualismo. Hay un conocimiento de Dios en Cristo que debemos buscar. Dios, humildemente, orar a Dios y buscarlo. Pablo oraba. Por supuesto, tengo que añadir a esto, anticipándome a ciertas preguntas, a ciertas inquietudes, tengo que decir de que Pablo no solamente ora por ellos, sino que el desarrollo del libro de Colosenses es una expresión y manifestación de esa sabiduría y de ese conocimiento espiritual de la voluntad de Dios. O sea, Pablo ora por los colosenses, pero no se queda solo en la oración, sino que desde esa comprensión de la voluntad de Dios que él tiene, en esa sabiduría espiritual y ese conocimiento espiritual que él posee, transmite y comunica. Colosenses es un libro lleno de revelación espiritual. Es en Colosenses donde hay este texto que dice que no miremos las cosas de la tierra, que miremos las cosas de arriba, que entendamos que nuestra vida está escondida en Cristo. Es decir, una perspectiva no de lo temporal, no de lo pasajero, sino de lo sobrenatural, de lo eterno. Creo que allí radica la espiritualidad, ¿no? En poder ver las cosas de una perspectiva eterna y no temporal. Es decir, que Pablo está diciendo que conocer y seguir los caminos de Dios revelados en las Escrituras, en la persona de Jesucristo, es algo que nos cambia radicalmente, ¿no? Entonces, él está hablando de una sabiduría espiritual que se obtiene a través de la comunión con Dios y el estudio de su palabra. Es lo que nos capacita como creyentes para discernir lo que es verdadero y valioso a la luz de la verdad bíblica. Pablo en esta oración va a enfatizar el fruto de este conocimiento y sabiduría. ¿Qué es el fruto? Una vida que agrada al Señor, que da frutos en toda buena obra y que crece en el conocimiento de Dios. Fíjese cómo sintetizamos, estamos sintetizando lo que Pablo, ¿no? Lo que Pablo está transmitiendo en esta oración. Él está diciendo que el fruto, las consecuencias de tener conocimiento y sabiduría espiritual es una vida agradable al Señor. Nosotros, y está bien, enfatizamos en lo posicional, somos agradables a Dios en Cristo, pero Dios quiere que eso se refleje en nuestra manera de vivir. Algunos se quedan en lo posicional, somos santos, somos justos, somos hijos de Dios, y esa es una verdad radical que la Escritura revela en Cristo. Sin embargo, Dios quiere, es su voluntad, que reflejemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, que somos hijos de Dios, vivamos vidas santificadas porque somos santos, que vivamos vidas piadosas porque somos hijos de Dios. Es decir, que nuestra vida refleje, y de eso está hablando Pablo, de la vida práctica, ¿no? De cómo vivimos diariamente, y que eso es fruto, ¿no? Es fruto, una vida agradable, buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, los creyentes fortalecidos con el poder de Dios son capacitados para perseverar con paciencia y gozo en medio de la dificultad. La longanimidad que mencionamos está relacionado con la capacidad de perseverar con paciencia y gozo en medio de las dificultades. Pablo era una persona longánime. Y qué precioso que puedan decir nosotros, esta es una persona longánime. ¿Qué es una persona longánime? Una persona que es capaz de mantenerse firme, estable en medio de la presión. ¿No? En estos pasajes que estamos mencionando, Pablo resalta la obra redentora de Jesucristo, algo que a veces en estos tiempos no es tan resaltado. Pareciera que ser hijo de Dios eh, fuera algo de menor valía y que pues hay que buscar ser apóstoles o pastores o ser algo allá.
fuera cuando Dios nos revela en su palabra que somos todo en Cristo, que en Él estamos completos, que todo lo demás es añadidura, que lo máximo a lo que podemos aspirar y que ya somos es ser hijos de Dios. Hemos sido redimidos por Cristo, ¿no? Hace unos días compartiendo con una hermana, aquí no, alumna también, que no conocía personalmente, pero que ahora la conozco personalmente, me compartía cómo ella era edificada con la palabra y cómo la palabra para ella se transmitía de manera viva, que producía en ella una respuesta de gozo y deseo de servir a Dios. Extraordinario, ¿no? Que hay esa vivencia, ese resultado, ese querer, una identificación con Dios, con su palabra, con su obra. Gloria a Dios, ¿no? Producto de una comprensión gloriosa de lo que la obra de Dios, la redención significa, ¿no? En esta oración Pablo resalta la obra redentora de Jesucristo por medio de él. Él dice que hemos sido rescatados de la oscuridad y trasladados al reino de la luz de su amado Hijo. Bendito sea Dios. Ya estamos, no importa cuál sea nuestra situación actual que estemos viviendo, si somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, alabado sea el Señor, hemos sido rescatados de la oscuridad y trasladados al reino de su amor. Tú debes vivir, hermano, hermana, como un creyente, como una creyente que se sabe está sentada con Cristo en lugares celestiales, que se sabe trasladada al reino de la luz de su amado Hijo. Este acto redentor es la base de nuestra salvación y perdón de pecados. La redención a través de la sangre de Jesús es la única forma en que podemos ser reconciliados con Dios y hemos sido reconciliados con Dios. Somos amigos con Dios. Somos hijos de Dios. Somos todo lo que necesitamos ser en Cristo Jesús. Así que cuando hablamos del conocimiento de la voluntad de Dios y la sabiduría espiritual, entendamos que es esto lo que nos capacita para vivir vidas que reflejen la gloria de Dios. Es esta comprensión que proviene del Espíritu de Dios que se manifiesta en una vida transformada que produce frutos para el reino de Dios. Todo gracias a la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Pablo, en su oración, está resaltando el papel crucial de la acción del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Es a través de la capacitación y fortalecimiento por medio del Espíritu que nosotros como creyentes podamos vivir de manera coherente con la voluntad de Dios. Es triste, hermanos, la condición en la que se encuentran muchos hermanos y muchos colegas, muchos pastores, ¿no? Que han relajado su vida y en nombre de la gracia caen actitudes pecaminosas, ¿no? Mundanas, ¿no? Tomando licor, sí, se embriagan porque yo he visto cómo participan de cierta práctica carnal, natural, mundana, a mover su cuerpo y a bailar. No, algo está mal si no entendemos que la vida de Dios es algo que nos transforma, que nos lleva a niveles de gozo y de experiencia espiritual superiores a todo lo superficial que el mundo nos ofrece. Necesitamos entender que el Espíritu de Dios está activo, trabajando en nosotros, santificándonos y transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es a través de la presencia del Espíritu de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, que vamos a poder vivir de manera coherente con la voluntad de Dios. Esta obra es la obra del Espíritu de Dios, no solo proveyendo entendimiento o conocimiento mental, sino trayendo fortaleza interior para que enfrentemos los desafíos y podamos mantenernos firmes en la fe. No podemos caminar como gente que no conoce a Dios, maltratando, hiriendo, engañando, defraudando. No puede ser. Algo no está bien
si vivimos así. Si declaramos que somos hijos de Dios, pues debemos vivir acorde con lo que somos, hijos de Dios. Pero, por supuesto, hay principios, hay parámetros, hay formas establecidas por la misma Escritura que nos van a ayudar a vivir de acuerdo a esa voluntad. Y allí está, es el poder de Dios, es la palabra de Dios, es el conocimiento correcto. Entonces, y es Pablo el que expresa, debido a todo lo que está reconociendo Dios hace, que puede tener una actitud de gratitud hacia Dios el Padre. Él habla de que Dios nos ha trasladado del dominio de las tinieblas, repito, al reino de su amado Hijo. Él subraya el cambio radical que ocurre en la vida del creyente, de la esclavitud del pecado, de la oscuridad. Hemos sido liberados, llevados a la libertad, a la luz en Cristo. La sangre de Jesús nos ha limpiado. Pablo está enfatizando que solo por medio de este sacrificio es que podemos ser reconciliados con Dios y recibir el perdón de nuestros pecados. Que la redención no solo nos libere de la condenación del pecado, sino que también nos ofrece una nueva identidad como hijos adoptivos de Dios. Aleluya. Extraordinario, maravilloso. Dentro de lo que es dentro de mi identidad del libro que escribí, menciono que hemos sido adoptados. Me llamó un pastor para decirme, Otoniel, no entiendo cómo es que somos adoptados si ya somos hijos. No hemos nacido de Dios, me dice, y es que él está pensando la palabra adopción en términos contemporáneos y en términos occidentales, no en el Oriente. La práctica de los hebreos, inclusive de la gente de esa zona, es que la adopción era una práctica que se efectuaba con los propios hijos. La adopción era una especie de posicionamiento de hijo en el círculo familiar. Ser adoptado significaba ser presentado públicamente delante de la sociedad y decir, este es mi hijo, ¿no? Este es mi hijo. ¿No? Entonces, ese es el sentido adoptivo, de adoptado, de que Dios nos presenta a nosotros como sus hijos. Gloria a Dios. Es decir, que Colosenses capítulo 9, capítulo 1, el versículo 9 al 14, va a destacar la importancia de vivir en línea con la voluntad de Dios, capacitados por el Espíritu Santo. Nos va a recordar el glorioso acto redentor de Cristo, cómo nos ha liberado y nos ha otorgado la plenitud de la vida en Él, que hemos sido llamados a vivir en gratitud, en crecimiento espiritual constante y en el gozo de la salvación que tenemos en Cristo. Eh, es importante que podamos captar y entender estos valores que Pablo procura transmitirnos en estas verdades. Él enfatiza en el plan redentivo, plan que nunca debemos dejar de enfatizar. La salvación que experimentamos en Cristo es una salvación grande, según los escritores bíblicos, y entonces tenemos que apreciar y valorar esa condición. Somos hijos de Dios, hemos sido redimidos, y Pablo está destacando todo eso. Hemos sido redimidos y vamos a ser y somos transformados y capacitados por Dios para vivir vidas diferentes, diferentes. Muy bien. El apóstol Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Gloria a Dios. Maravilloso. Y de pedir. Es decir, él está diciendo que él se siente llamado a orar constantemente por otros creyentes. Ojo con eso. Mi responsabilidad, mi deber es orar por otros creyentes. Y debo hacerlo de manera constante. Dice, no cesamos. Mi oración por usted, por mis hermanos, por los que son de Cristo, deben ser oraciones permanentes, constantes, para pedir. ¿Pedir por qué? Porque tengas un carro, tengas una casa. Amén, está bien, no quiere decir que no hagamos ese tipo de oración, pero pedir por más, elevar nuestra perspectiva de petitoria, pedir por cosas mucho más trascendentales. Hay cosas pasajeras que tenemos necesidad. La Biblia dice que debemos pedir por el pan nuestro de cada día. O sea, no está mal pedir por ser suplidos por nuestras necesidades inmediatas. No está mal.
Hay que incluir esa oración, pero hay que elevar nuestra capacidad de pedir, petitoria, para pedir por cosas profundas, por cosas mayores, por cosas eternas, por cosas transformadoras. Él pide por cosas espirituales, ¿no? Él muestra en esta actitud que él hace de que está interesado por algo mucho más que lo temporal, ¿no? Pablo habla de orar sin cesar por otros creyentes, ¿no? Esto se alinea con la doctrina de la intercesión, debemos interceder. La intercesión es una parte vital del ministerio cristiano. Dios es testigo. Tenemos que orar unos por otros. Tenemos que clamar porque nuestros hermanos crezcan. Hace unos días comentaba cómo uno puede reconocer y ver progresos espirituales en nuestros hermanos. Hay personas que se vuelven más comprometidas con Dios, se involucran más, se vuelven más generosas, su intensidad de búsqueda a Dios y de su palabra se incrementa. Entonces, todas esas son señales de que hay progresos espirituales llevándose a cabo en nuestros hermanos. Y eso es algo que tenemos que saber ver, reconocer. Las señales de gracias en nuestros hermanos, señales de gracia en nuestros hermanos y en nosotros, ¿no? Que son otros los que reconocen en nosotros esas señales, pero nosotros tenemos que aprender a ver cómo Dios va incrementando y cómo nuestros hermanos van desarrollando y van abundando en amor, abundando en fe, abundando en generosidad. Gloria a Dios. Eso es algo que podemos ver entre nosotros, porque Pablo habla de un crecimiento permanente, continuo, pero producto de la oración, de clamar, ¿no? Donde actuamos nosotros como creyentes, como mediadores en oración ante Dios, cumplimos la función sacerdotal, porque estamos orando e intercediendo por otros, por nuestros hermanos, quienes amamos. Queremos que puedan experimentar un mayor y más profundo conocimiento de Dios, de su palabra, una mayor comunión con el Espíritu de Dios, en fin, que se refleje, que esa comunión se refleje en un cuidado mutuo dentro del cuerpo de Cristo. Así que el énfasis en pedir por cosas espirituales resalta la prioridad de las necesidades espirituales sobre los materiales. Voy a repetir eso. El énfasis en pedir por cosas espirituales que Pablo muestra en esta oración resalta la prioridad de las necesidades espirituales sobre las materiales. ¿Qué les parece eso? O sea, las necesidades espirituales deben ser prioridad sobre las necesidades materiales que podamos tener. Pablo está preso, tiene necesidades físicas, tiene necesidades materiales, coyunturales, pero él está poniendo por delante las necesidades espirituales y está orando por ellas. Y esto muestra la importancia que tiene que busquemos más por cosas espirituales, por conocer más a Dios, mejor a Dios, a través de su palabra, que Dios alumbre nuestros ojos espirituales para ver y entender lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Es decir, la oración persistente por cosas espirituales refleja un enfoque en el crecimiento espiritual, la fortaleza en la fe, la santificación y el avance del reino de Dios. Wow. Es decir, ¿cómo puedo saber el nivel espiritual de mi hermano? Por las cosas que pide, pues. Porque, ¿cuáles son sus peticiones? ¿No? A veces estamos pidiendo, resaltando más lo coyuntural, lo temporal, lo momentáneo, sin percibir o darnos cuenta de que hay valores mucho mayores a las cuales podemos abocarnos también en la oración. Conocer a Dios, que el Señor revele su voluntad en nosotros, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, de lo que poseemos en Él, lo que somos en Él. En fin, hay una serie de verdades espirituales
un bagaje de verdades que necesitamos reseccionar, ¿no? Y hay que buscarlas a través de la oración. Entonces, la oración persistente por cosas espirituales refleja un enfoque en el crecimiento espiritual, la fortaleza en la fe, la santificación y el avance del reino. Esto se alinea con la Biblia, con lo que la Biblia enseña, porque la Biblia nos da un enfoque, una centralidad de las realidades espirituales sobre las terrenales. La enseñanza bíblica sobre la centralidad de las realidades espirituales sobre las terrenales y la importancia de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dijo nuestro Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Está diciendo que, ¿qué es la prioridad? ¿Qué es la prioridad? La prioridad, hermano, es lo espiritual. Quiere decir que lo material no sirve, que no debemos, no, sí, tiene su lugar, pero tiene un lugar secundario, tiene su lugar, pero secundario, pues, o sea, la prioridad son las cosas de Dios. Pasamos por este mundo, somos peregrinos en esta tierra, somos peregrinos en esta tierra. Y el Señor reina, Él gobierna, puede suceder un montón de cosas alrededor de nosotros, pero Él sigue reinando y su pueblo puede seguir confiado de que Dios peleará sus batallas, de que el Señor los preservará, los guardará. Amén. Esa es nuestra seguridad. No los gobiernos, no los sistemas económicos del mundo, no, 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 Dios. Dios es nuestro sustentador. Pablo lo veía. Fíjense cómo Pablo podía verse libre estando preso. Pablo se declaraba libre estando preso. Pablo podía experimentar gozo en medio de la aflicción. Wow, esas son realidades espirituales que necesitamos entender, crecer, madurarlas, experimentarlas, gloria a Dios. Entonces, orar sin cesar, orar a Dios, buscar a Dios, está en sintonía con la enseñanza de depender de Dios continuamente. Nosotros debemos reconocer nuestra necesidad constante de la gracia de Dios. Es como que nos hemos ido a un extremo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, yo nací, me crié en una iglesia donde el énfasis estaba en las cosas eh, naturales, en las cosas visuales y no en lo posicional. Bueno, después conocí un movimiento que enfatizaba lo posicional, pero era el otro extremo. Entonces, lo coherente es que entendiendo lo posicional, lo reflejemos en nuestra vida experimental. Es decir, que hay una coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Que haya una coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. De eso se trata la vida cristiana, de que somos hijos de Dios y andamos como hijos de luz. Somos imitadores de Dios y andamos como hijos de luz. Entonces, dependemos de Dios, pedimos a Dios por las cosas espirituales, entendemos su importancia, intercedemos constantemente por eso. Nuestra prioridad son las necesidades espirituales. Eso va a reflejarse en un crecimiento continuo espiritual, en una maduración. Ahora, es interesante que Pablo hable de ser llenos del conocimiento de su voluntad, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Eso significa de que podemos tener conocimiento, pero podemos seguir siendo llenados de ese conocimiento. Podemos crecer en conocimiento. Por eso esa actitud de yo ya sé, no necesito que nadie me enseñe y no necesito aprender más porque ya lo que conozco es suficiente. No, no, esa actitud está equivocada. Nosotros somos aprendices continuos. Estamos llenándonos del conocimiento de la voluntad de Dios, estudiando, meditando, reflexionando sobre verdades, para seguir creciendo. ¿Creciendo qué? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos a través de Pedro? Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que la Biblia nos enseña. Es algo que nosotros tenemos que tener presente, ¿no? Que es la gracia de Dios la que nos sostiene,
es el favor de Dios y debemos poder entender esas verdades, debemos poder captar esas verdades, porque Dios quiere que crezcamos, quiere que maduremos, quiere que seamos pues gente que le conozca, que le sirva, que vivamos para Él. Y creo que, hermanos, nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, pues, eh, vivir en ese nivel de conocimiento que Dios quiere que vivamos. Él dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Qué interesante, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, que podemos seguir creciendo en conocimiento, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Déjenme remarcar una vez más, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, él no está hablando de un conocimiento natural, no está hablando de algo que podamos nosotros saber de manera humana, sino que es algo que Dios nos provee en la medida que lo buscamos, que oramos. Qué tremendo que el apóstol Pablo ore así por los creyentes. Estos creyentes tenían una experiencia real con Cristo y lo conocían, eran hermanos en Cristo. Sin embargo, hay que entender que siendo cristianos necesitamos seguir creciendo en Dios. El conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este pasaje es un llamado a buscar la plenitud del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿no? La plenitud del conocimiento de la voluntad de Dios. No solo para nosotros mismos, sino también para todos los creyentes. Oramos para que así sea, que todos los creyentes puedan experimentar esta gracia. Este versículo se alinea con la importancia de la renovación continua de la mente y el entendimiento espiritual a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Seguimos estudiando, seguimos aprendiendo. Ayer estaba con un amigo que es abogado y él me decía, el aprendizaje continuo, la preparación continua es importante. Vivimos en un mundo competitivo, estoy compitiendo con muchos colegas y estoy nutriéndome, preparándome, adquiriendo más y más conocimientos. Wow, está hablando en términos naturales, sin embargo, en términos espirituales, hermanos, nosotros no competimos con nadie en ese sentido, pero sí contra nosotros mismos. Debemos superarnos a nosotros mismos y debemos conocer y profundizar en las verdades de Dios. Cualquier verdad, sea la Trinidad, la neumatología, eclesiología, cualquier verdad espiritual que podamos conocer, podemos seguir creciendo en ese conocimiento, podemos seguir abundando en ese conocimiento, podemos ser llenos del conocimiento de la voluntad. Y tú te vas a dar cuenta, hermano y hermana, que cuando tú lees las escrituras, de repente el mismo pasaje que tú entendiste en un determinado momento y que te ayudó, es el mismo pasaje que ahora tienes una mayor luz, una mayor claridad, puedes ver mejor y wow, se amplía el texto. Es el mismo texto, lo has leído miles de veces, sin embargo, se amplía. Tu, tu panorama, tu espectro de entendimiento de ese texto es mayor. ¿Cómo puede ser? Porque Dios está obrando en nosotros. Dios nos está dando mayor luz, mayor claridad, mayor entendimiento. Así que la búsqueda del conocimiento de la voluntad de Dios es fundamental en la vida del creyente. La búsqueda del conocimiento de la voluntad de Dios es fundamental en la vida del creyente. Ahora, cuando estamos hablando de esta búsqueda, no estamos hablando de, Señor, es tu voluntad que yo me case con fulano de tal, Señor, es tu voluntad que yo trabaje en tal lugar, es tu voluntad que yo viaje, es tu voluntad. No estamos hablando en ese nivel, no, no, no. Cuando estamos hablando del conocimiento de la voluntad de Dios, estamos hablando de un conocimiento profundo de los propósitos de los propósitos de Dios, de qué es realmente lo que Dios ha planeado, está haciendo. Este conocimiento no se limita a un entendimiento intelectual, sino que implica una comprensión profunda y aplicada de los caminos de Dios revelados en las Escrituras. Aleluya. O sea, es algo mucho más, pero todo en Cristo, en las Escrituras, por el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios obrando.
no algo que se adquiera por esfuerzo meramente humano o natural, sino por una sumisión, una rendición, una entrega. Cuando hablamos de la sabiduría e inteligencia espiritual que provienen del Espíritu y capacitan a los creyentes para discernir y vivir de acuerdo con la voluntad divina, estamos hablando de cosas espirituales. La sabiduría espiritual es esencial para tomar decisiones sabias y para vivir vidas que glorifiquen a Dios. La inteligencia espiritual nos permite comprender las verdades espirituales y aplicarlas a nuestras vidas cotidianas, guiándonos en la obediencia y en el crecimiento en la santidad. Sí, Dios quiere que crezcamos en santidad. Y me alegra, yo escucho a varios hermanos que han seguido estos estudios por bastante tiempo y que me cuentan, me reportan que ahora son diferentes, actúan distinto, piensan antes de actuar, meditan si esto realmente glorifica a Dios. O sea, es notorio que algo ha pasado en ellos, que ahora sus reacciones y sus acciones han sido santificadas. Es la obra de Dios, es la limpieza de la palabra de Dios, es la santificación por medio de la palabra de Dios. El conocimiento de Dios alumbra, disipa las tinieblas y nos permite vivir vidas distintas. Entonces, debemos buscar el conocimiento de la voluntad de Dios, que está relacionada con el hecho de que Dios es soberano. Él sabe lo que hace, nos conoce. Debemos seguir su guía y su dirección. Debemos reconocer que la voluntad de Dios es suprema y perfecta. Debemos anhelar alinearnos con ella en todas las áreas de nuestras vidas. ¡Wow! Ese es el anhelo que debe primar en nosotros. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, ayúdame, guíame, guárdame. Líbrame aún de mis propias inquietudes y ayúdame a buscar, Señor, lo que a ti realmente te glorifica. La búsqueda de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual es un llamado a una vida guiada por el Espíritu de Dios, arraigada en la verdad revelada de las Escrituras. Eso es. Porque no podemos hablar como los gnósticos de un conocimiento profundo, al margen de que Cristo es el conocimiento y la sabiduría de Dios, al margen de las Escrituras. No, al contrario. Esta búsqueda de conocimiento de la voluntad de Dios nos va a llevar a mayor rendición a la obra del Espíritu Santo en nosotros y a mayor sometimiento y conocimiento y estudio de las Escrituras. O sea que tú vas a ver que en la medida que tú buscas este conocimiento de la voluntad de Dios, en esa medida tú vas teniendo una mayor inquietud por conocer más a Dios, por leer más su palabra, por orar y someterte y sujetarte a los impulsos del Espíritu de Dios. O sea que hay una respuesta que está ligada a la obra de Dios por medio de su Espíritu y a su palabra trabajando en nosotros. Buscamos eso, nos arraigamos en ese. Es un llamado a vivir en obediencia, sabiduría, discernimiento. Obediencia, sabiduría y discernimiento. Buscamos constantemente la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Oramos para tener una mejor comprensión de las realidades espirituales en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente eso se va a traducir en qué? En una vida diferente. Porque ¿qué dice Pablo? Para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. O sea, el deseo de Dios es que andemos de una manera digna de Él. El deseo de Dios es que andemos de una manera digna de Él, ¿no? Esto arraigado en su carácter santo, en la relación que Él ha establecido con sus hijos. O sea, esta declaración refleja la llamada a una vida cristiana que honre y refleje la naturaleza y los atributos de Dios. Eso nos va a distinguir, hermano, porque todo lo demás es ficción, todo lo demás es ilusión. El diablo es mentiroso y a veces los cristianos viven bajo cierta apariencia. No, Dios quiere realidades y quiere que vivamos realmente sometidos a su, que tengamos mayor compromiso, mayor entrega.
una búsqueda profunda por conocer su propósito y su voluntad, por conocer a Dios, sus atributos, su carácter, a Cristo Jesús. Amén. Conocerlo, crecer en ese conocimiento. ¿Qué va a pasar? En consecuencia, vamos a andar de manera digna y esto va a implicar vivir en consonancia con los principios y valores del reino de Dios. Vamos a reflejar su carácter en nuestra conducta y decisiones diarias. Esto se relaciona con la doctrina de la santificación, hermano, el proceso por el cual nosotros como creyentes somos transformados a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Dios trabaja en nosotros, santificándonos, transformándonos, llevándonos, conformándonos a la imagen de Cristo. Es la obra de Dios en nosotros. Es decir, crecemos, nos vamos diferenciando de nosotros mismos porque vamos creciendo, vamos madurando, vamos adquiriendo mayor estatura espiritual. Y qué interesante, en la medida que más crecemos, más nos humillamos. En la medida que más crecemos, más pequeños nos sentimos. En la medida que más crecemos, más insignificante nos damos cuenta que somos. Y Dios es resaltado. Dios crece ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son alumbrados y podemos ver mejor. Y en la medida que mejor vemos, más conscientes somos de nuestra propia fragilidad y de nuestra necesidad permanente de Dios. Es decir, que esta dignidad a la que hacemos referencia no se trata de una autosuficiencia o mérito propio, no, sino de vivir en respuesta al gran amor y gracia de Dios. Al gran amor y gracia de Dios. Es una vida marcada por la gratitud y la humildad, reconociendo que somos justificados por la fe en Cristo y capacitados por el Espíritu para vivir vidas que reflejen su gloria. Aleluya. Dios nos capacita para vivir por medio de su Espíritu vidas que reflejen su gloria. Amén. Ahí no vamos a quedar, hermanos. Vamos a continuar la próxima clase. En el interno vamos a coordinar, no ahora, pero yo voy a estar escribiéndoles al WhatsApp porque hay algunas propuestas interesantes que me han hecho algunos alumnos y me gustaría compartirlas con todos para ver y tomar una decisión en conjunto, ¿no? Decidir algunas cosas que tienen que ver con nuestros estudios futuros. Muy bien, que Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias por acompañarme en este día, por estar ahí como alumnos y me gozo de que así sea, de que estén con ese hambre y deseo de seguir aprendiendo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, algo que quiera compartir con toda libertad, ya nos quedamos en el interno. Con otros hermanos que nos siguen por Face, que Dios los bendiga, pues, y estamos y nos mantenemos en contacto. Bendiciones.